Me encanta cómo presenta la deidad de Dios, cómo desde el principio se alinea con el Génesis, cómo Juan es un libro eh, que nos muestra y fue escrito para los creyentes. Los otros libros fueron escritos para los romanos, para los griegos, eh, pero Juan fue escrito para los creyentes. Así que su manera de hacernos ver la deidad de Dios, las características del Mesías son tan importantes. Vamos a estar hablando de esto, ¿verdad? Durante este tiempo tan lindo que vamos a estar estudiando el libro de Juan. Y en esta mañana, Roxanita va a ser la que nos va a estar leyendo este, este capítulo, que es un capítulo tan importante, tan revelador, porque nuevamente nos muestra la deidad de Dios. Este libro tiene 21 capítulos. Tiene 21 capítulos que vamos a estar estudiando 21 días el libro de Juan. Así que vamos a comenzar y yo voy a pedirle a Roxanita, que es la que tiene la palabra en esta mañana, que nos va a leer. Y ustedes pongan atención cuántos tienen ya sus cuadernos, cuántos están listos, sus lapiceros. Y después de haber adorado al Señor, de preparado nuestro corazón, porque es muy importante preparar nuestros corazones, vamos a recibir la palabra. Vamos a hacer, como siempre digo, esa tierra fértil. Así que mi Roxanita, buenos días. Días. Buenos días, pastora. Buenos días, hermanas. Gracias le doy al Padre por tener el privilegio de comenzar a leer el libro de Juan. Así que vamos a leerlo. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, el Verbo se hizo hombre. En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer.
Juan el Bautista niega ser el Cristo. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron: ¿acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, respondió Juan, con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron: pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Jesús, el Cordero de Dios. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se le revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Los primeros discípulos de Jesús. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por allí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Y Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Y ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que, al oír a Juan, habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Al día siguiente, Jesús decidió salir a Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret? Replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te digo que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas, añadió. Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Amén.
Amén. Wow. Ay, qué rico, como cuando vamos a comer un banquete. Y vamos a comenzar con Juan, los capítulos del verso del 1 al 5. Y una de las cosas bien importantes que cuando nosotros vemos el libro de Juan, estamos viendo que Jesús no comenzó en Belén. ¿Qué es lo que nos va a hablar este capítulo? Una de las cosas que nos va a hablar es de la preexistencia de Dios, de la preexistencia de Dios. Y una de las cosas que nos dice el primer verso es, en el principio era el verbo. Juan comienza igual que Génesis. Cuando dice, y esta es una comparación de Génesis con el libro de Juan. En el principio creó Dios, dice. Y es una comparación directa con Génesis 1:1. Juan está diciendo, antes de que existiese el universo, Jesús ya era. Antes de que existiese. Estamos hablando de la preexistencia eterna de nuestro Señor Jesucristo. No habla del inicio del ministerio de Jesús, habla del inicio del tiempo mismo, en el principio. Antes de la creación, el Hijo ya existía. Entonces, ¿qué es lo que nos hace ver Juan? Juan comienza con la poderosa declaración de la preexistencia de quién es Cristo. Él no solamente es un hombre, Él es Dios. Entonces, luego, y vamos a ver que la palabra clave en el principio era el verbo. Y la palabra verbo viene de la palabra logos, que es, ¿verdad? La palabra misma, la expresión de la voz de Dios. Es una expresión, es un pensamiento revelado. Para los judíos la palabra era el poder creador de Dios. Y para los griegos, el logos era lo que sostenía el universo. Entonces, estamos viendo que Juan lo describe como el logos, como el poder creador, fue el que creó todas las cosas y es el que sostiene todas las cosas. Y Juan unió ambos conceptos porque cuando nosotros vamos a la interpretación, vamos a ver que la interpretación está en griego. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Cuando nos está hablando de logos, cuando nos está hablando, ¿verdad? Que en el principio era el verbo, aquí aprendemos lo que pudiéramos decir una doctrina profunda, algo muy importante con relación a Jesús. Por eso, cuando como digamos, un grupo de personas no acepta a Jesús como Señor, hablando de los testigos de Jehová, está hablando en contra de la palabra. Ellos no creen que Jesús es Dios. Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo. El Logos tiene un nombre, se llama Jesús. Eso es lo que nos está diciendo. No fue creado. No empezó en Belén. Es coeterno. Ha existido siempre con el Padre. Él es plenamente Dios. Eso es lo que nos
está diciendo la palabra. Ha habido una existencia continua, sin punto de origen. Juan no dice llegó a ser. Eso es muy importante que ustedes lo noten en esta parte de la escritura. No dice llegó a ser, dice era. Cristo no comenzó a existir. Él es eternamente existente. Y luego nos vamos al verso 5. La luz en las tinieblas resplandece. La palabra tinieblas significa ignorancia espiritual, una muy importante maldad moral y una ceguera espiritual, una ceguera humana. Y nos está diciendo, la luz entra a la oscuridad, la luz en las tinieblas, la luz es como cuando hay una película, hace una entrada a la tierra, el que ha existido, el que es. Y hay algo muy importante, que la oscuridad no pudo apagarla. No importa la oscuridad que haya, personal, familiar, en el mundo, la luz es más poderosa. La luz de Cristo puede entrar en la oscuridad más densa, porque Él es poder, Él es Dios. Y cuando Jesús entra a nuestro corazón, qué hermoso, Él quita toda tiniebla. Y luego nos vamos para los versos del 6 al 8. Hasta aquí hemos visto que Él siempre ha existido. Él no solamente hemos visto la preexistencia de Dios, coexiste con el Padre. Él no solamente es la palabra que por Él fueron hechas todas las cosas, sino que Él sostiene todo el universo. Eso es maravilloso. Y Él es la luz. Y las tinieblas no pueden en contra de Él. Cuando nos vamos a los versos 6, nos empieza a hablar de Juan el Bautista. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió. Muy importante que él ha sido enviado por Dios. Y en estos versos vemos que aparece Juan el Bautista. Juan tiene entendimiento de algo muy importante que nosotros tenemos que tener entendimiento. No soy la luz. Y dice, como testigo para dar testimonio. Él iba a dar testimonio de la luz. Y eso es lo que nosotros hacemos, damos testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan, dice el verso 8, no era la luz, sino que vino. Nuevamente repite, cuando algo se repite, hay que ponerle atención. Vino para dar testimonio de la luz. Esa luz, y me encanta la palabra verdadera, la cual alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Muchas veces nos vamos a encontrar, y aquí es donde tenemos que hacer la diferencia. Nosotros no cambiamos a las personas. Nosotros no hacemos milagros.
es Dios el que los hace. Es el poder de Dios. Y Juan tiene la humildad de declarar esto. Juan tiene la humildad de reconocer que él no era la luz. Algo muy importante, enviado por Dios, pero él no era la luz. Si nosotros vemos que la luna no tiene luz propia, solo refleja la luz del sol. Así el hombre solamente puede ser un reflejo de la luz de Dios. Y eso es lo que somos. Somos el reflejo. Cuando nos vamos a los versos 11, porque me encantaría tocar todos los versos, pero no tendríamos el tiempo. Dice el verso 11, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Una de las cosas que hemos visto que Jesús preexistía. Cristo es el agente de la creación. Él se manifiesta en el mundo. Mire, nada existe fuera de Él. Nada está fuera de sus manos. Algo que también quiero mencionarles, que eh, Génesis, no solamente, sino que Génesis presenta a Dios como la deidad. Por eso es que Juan conecta a Génesis con el primer capítulo, con su, ¿verdad? Comenzando. Cristo no es parte de la creación, es el autor de la creación. Eso también es importante que usted sepa. Si todo fue hecho por Él, entonces Él no puede ser una creación, porque todo fue hecho por Él. Algo que quiero también, antes de seguir con esto, decirles, es que la luz, cuando Él nos habla de que Él es luz, esto implica revelación, pureza, conocimiento y salvación. Él no solo trae la verdad, que es el verbo. Cristo es la verdad. Él es la verdad revelada. Y tenemos que entender que Él es 100% Dios, 100% hombre. Dos naturalezas, una sola persona. Este capítulo es bien profundo, pero muy importante que lo entendamos, porque tenemos que saber explicar la deidad de Cristo. Por eso dice que el verbo, esa deidad, dice, se hizo carne. Pero antes que me gusta explicarle esto para que entendamos que no dice que el verbo se transformó en carne. Y eso que se hizo quiere decir que Él es 100% Dios y 100% carne. O sea, se hizo, es que esa deidad se hizo, no se transformó, se hizo carne. Él es 100% Dios y 100% hombre. Y algo que también voy a darles esta definición, habitar. Esa palabra habitar
es lo que se traducía como tabernáculo. Y lo conecta con la gloria que venía, ¿verdad?, sobre el tabernáculo. Antes la gloria descendía, hoy la gloria habita con nosotros. Y esa gloria es tan maravillosa. No quiero dejar estos puntos afuera. Tiene un rostro humano y se llama Jesús. Por eso habitó, hizo tabernáculo con nosotros. Él es, eh, Él es la revelación. Cristo es la revelación. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Es la revelación del Padre. Es la explicación visible de Dios. Si tú quieres conocer a Dios, Dios es espíritu, pero si tú quieres conocer a Dios, mira a Cristo. Observa su carácter, su justicia, su autoridad. Por eso vemos que la diferencia donde dice Juan, yo no soy la luz, Él es la luz. Algo bien importante que tenemos que tener, Él es el enfoque. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Siempre llevar las personas a la luz, al enfoque. No somos nosotros, es Él. Nosotros somos un reflejo de Él. Y más adelante vamos a ver, ¿verdad? Cómo Juan también lo presenta como cordero. Pero vamos a volver a los versos 11 y 13. A lo suyo vino, el Creador vino, ¿verdad? A lo suyo, su creación y no lo reconocieron. Y el pueblo de Israel no lo reconoció, pero aquí viene lo importante. Pero dice la palabra, pero que a los que le reconocimos, a los que lo aceptamos, nos dio potestad. Esa palabra potestad es una autoridad legal de ser hechos hijos de Dios. No solo somos creyentes, somos legalmente, porque potestad es un término legal y una autoridad legal. Nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes éramos creación, pero cuando nosotros lo reconocemos a Él como Dios, somos legalmente hijos de Dios. Eso es maravilloso, eso es para un guau. Usted no es como dicen, usted aquí no es ilegal. Ahora en los Estados Unidos se habla tanto de los ilegales, ¿verdad? Viviendo en un reino ilegalmente, pero en este reino, y eso es algo tan maravilloso, porque es que la vida es como la flor del campo, pero el ser hijo de Dios nos da una legalidad de vida eterna. Eso es maravilloso. No nacemos hijos, nos convertimos en hijos por la fe. Somos adoptados legalmente en la familia del cielo.
tenemos los beneficios. Ese texto es tan hermoso que a todos los que le recibieron nos dio potestad, nos ha dado derecho legal. Y si nos da derecho legal a nosotros, que somos hijos, ¿cómo muchas veces el creyente no puede reconocer quién es en Cristo Jesús? Porque eso es un derecho legal establecido en el universo, establecido. Usted es hijo de Dios. Usted tiene identidad y vamos a ver más adelante cómo Él le da identidad a Pedro. Y le habla a Pedro y le dice, ya no vas a ser Simón, sino que tu nombre será, porque Dios nos ve en el futuro. Dios nos marca, nos quita el nombre que teníamos, nos quita, de verdad, todo lo que traíamos y nos da una nueva identidad. En el verso 14 es el milagro más grande. El verbo, como le decía, se hizo carne. Esto es, miren, cuando se habla en la teología, esto es tan importante entenderlo. El Dios infinito entró en el tiempo, se hizo. Hablamos ya de eso un poquito. En el espacio, en un cuerpo, en una limitación humana, pero no dejó de ser Dios. Solo añadió humanidad a lo que Él era. Les dije que la palabra habitar está conectada con el tabernáculo en el libro de Éxodo, donde la gloria de Dios descendía y ahora la gloria no está en una tienda, es una persona. Y es una persona que vive en nosotros. Dios no nos envió un mensaje, Dios nos envió a la persona de Jesucristo. Y cuando nosotros vemos lo que es la encarnación, que es otra doctrina básica teológicamente, lo que es la encarnación, y lo vemos en la palabra, es la humillación. La humillación de Dios a hacerse carne para existir. La gloria está en una persona que se hizo como nosotros para pagar el precio. Y vemos que Moisés trajo la ley, pero Jesús trajo gracia, verdad. La ley reveló el pecado, la gracia lo perdona. Y la verdad confronta el pecado. Entonces, en Cristo, ambas caminan juntas, la verdad y la gracia. La gracia que perdona y la verdad que confronta. Y por eso dice el verso 17, la ley fue dada por medio de Moisés. Juan no despreció la ley, pero afirma que la revelación en Cristo es superior. Como les decía, la ley revela el pecado. Cristo lo quita. Y en el Antiguo Testamento,
el pecado, ¿verdad? Era revelado y se hacía de una manera, podemos decirlo, simbólica de lo que iba a ser Jesucristo, que es el que nos ha quitado el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita, no solamente lo cubre como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el pecado se cubría. He aquí el Cordero de Dios que quita. Eso es maravilloso. El pecado del mundo. ¿Cómo me encanta verlas escribir? Ay, qué hermoso. ¿Cuánto hay que aprender? Mire, usted tiene que salir más enamorada de Dios, más enamoradas del Señor. Entonces, aquí vemos, como decía, la gracia, el Cordero de Dios. Ese es el verso 29. He aquí el Cordero de Dios, el Cordero Pascual. No solamente es el que quita, pero Él era el sacrificio perfecto. Mire, nos ha hablado de Génesis al principio. Después nos ha hablado del tabernáculo, Éxodo. Y hoy nos está hablando de Levíticos, el sacrificio perfecto. Ve cómo el Antiguo Testamento se conecta con el Nuevo Testamento y en este caso el primer capítulo de Juan tiene muchísimo. Mire, solamente cuando se habla de la cristología, cuando uno estudia teología, solo eso es una parte bastante amplia de estudiar. Y Juan capítulo 1 tiene mucho que enseñarnos. Jesús es el Cordero. Él no vino solamente a mejorar conducta, Él vino a quitar pecado. El pecado del mundo. La cruz fue suficiente para todos. Por eso dice, he aquí el Cordero. Lo está mostrando también como el sacrificio, como la sustitución del primer Adán. El primer Adán pecó, pero ahora viene el segundo Adán que nos da vida. Luego vamos a irnos eh, un poquito más abajo, ya que este es bastante amplio, pero me encanta cómo Juan describe quién es el Cordero y lo que hace el Cordero de Dios. Solamente le voy a leer un poquito más de los versos porque dice, de este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí. Juan entendía quién era Jesús. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revele al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. ¿Qué es lo que hizo Juan? Fue preparar el camino, fue decirles a las personas, preparen su corazón en arrepentimiento. Y dice Juan en el verso 32, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto, por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Juan era el testigo de Dios, era el testigo
testigo de que Jesús era el Hijo de Dios. Y es como diciendo, yo vengo a autentificar porque Él era el profeta, Él era el que preparó el camino. Y Dios le dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan describe, dice, yo vi al Espíritu descender como paloma. Luego de los versos 35 va a hablar de los primeros discípulos y de cómo Jesús cambia la vida del hombre. Cómo Jesús cambia, cómo Jesús vino a cambiar. Él es el Cordero, pero ahora lo vamos a ver al Cordero de Dios transformando, llamando las vidas. Y dice, al día siguiente, Juan estaba de nuevo ahí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús volvió y al ver que le seguían le preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba. Ese mismo día se quedaron con él. Muy importante. Juan presenta al Mesías y dos de sus discípulos deciden seguirlo. Y eso es lo mismo que hacemos nosotros. Nosotros presentamos a Jesús para que los hombres lo sigan a Él. Y es importante ese ministerio, el ministerio de presentar a Jesús. Y dice, ese mismo día se quedaron con él, eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón, o sea, que fue Andrés que le habló a Pedro de Jesús y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien lo miró y dijo, mire, su hermano lo lleva. Y Jesús le dice, tú eres Simón, hijo de Juan, y será llamado Cefas. Esas palabras de Jesús son importantes. Jesús miró a Simón. Él no solo ve tu presente, él profetiza sobre nuestro destino. Y Simón viene de una palabra que es inestable. Alguien que no, quizá no, ¿verdad? No tenía estabilidad. Significa una paja y se convierte en Pedro, en una roca. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él ha venido para transformar al hombre, para darle una nueva identidad. Dios usualmente no te va a llamar por lo que, no te llama por lo que eras, sino por lo que vas a ser. No por lo que aún eres hoy, sino por lo que vas a ser. Y luego vemos el cielo siendo abierto. No solamente vemos el llamado de algunos discípulos, pero el cielo abierto. Referencia, ¿verdad? También al libro de Génesis, eso nos recuerda a Jacob. Jesús dice,
sobre el Hijo del Hombre verán ángeles subir y bajar. Esa misma representación que hubo en Jacob, ahora este capítulo termina con eso. El mover de los ángeles en el ministerio es una conexión del cielo y de la tierra. Es una conexión, o sea, Jesús conecta el cielo con la tierra. Nosotros no tuviéramos nada que ver con el cielo, pero Jesús nos trajo esa conexión del cielo con la tierra. Nos hizo ver a nuestro Dios. Nos ha hecho ser partícipes de nuestro Señor. ¿Y qué es lo que podemos ver aquí en este capítulo? Haciendo un pequeño resumen. Cristo es eterno. Nuestra fe no está basada en un profeta temporal. Él es creador. Todo le pertenece. Cristo es la revelación final. No hay revelación superior a esta. Cristo es Dios encarnado. Eso quiere decir que Él vino a quitar el pecado del mundo y que la salvación es una obra divina. Cristo es Cordero. La cruz es un propósito eterno y es cómo nos salvó a nosotros. Solo en este capítulo nosotros podemos ver tanta doctrina, tanta enseñanza. Él es nuestra luz. Él entró a la oscuridad. Y aunque algunos lo rechazaron, otros lo recibieron. Y legalmente tenemos la autoridad, tenemos la legalidad de ser hijos de Él. Y una cosa muy importante en este capítulo es que Él cambia identidades. Y cierra el capítulo, Él abre el cielo. El cielo se abre. Él nos trajo el cielo a la tierra. ¿Qué podemos decir con esto? Podemos decir que nosotros, por Él, no somos lo que fuimos, somos lo que Él dice que seremos. Estamos caminando en ese acercarnos a ser como Él cada día. Y que el cielo está abierto sobre los que creen. Y que cuando recibiste a Cristo, recibiste una nueva identidad. Vemos que el capítulo 1 de Juan es uno de los capítulos más profundos de toda la Biblia. Presenta a Jesús no solo como el Mesías prometido, sino como el Dios eterno hecho hombre. Este capítulo, yo digo que todo tiene que estar subrayado. Porque es uno de los capítulos más profundos. Y si nosotros entendemos esto, vamos a caminar en una confianza en Él. Vamos a poder confiar en Él
en quién es nuestro Dios. Todo lo que ha hecho por nosotros, no lo vamos a dejar de amar. Hoy quiero preguntarte, ¿qué aprendiste? Vamos a ver, Pastora Noemí no solamente habló, enseñó, sino que aprendimos. Ah, aquí vamos, aquí vamos, dice, me encanta, me encanta. Dice, Jesús nos conoce antes de llamarnos. Acá comienza el modelo del discipulado. Vemos cómo el discipulado comienza con cercanía y que la luz que habita en mí no puede ser vencida. Amén. Jesús revela el reino de los cielos en la tierra. Muy bien, Enita. Cristo es la explicación visible de Dios. Hermoso, hermoso cada una de estas cosas, ¿verdad? Que han aprendido. Me encantó la frase que somos lo que Él dice que seremos. Amén. Gracias. Tanita Bajaña, vamos a ver qué más. Ay, se ha aprendido muchísimo. Quiero a todos participando. Anita, mi Anita, dice, al aceptar a Cristo somos legalmente hijos de Dios. Somos propiedad de Cristo. Amén. El plan de salvación, dice Anita, solo solo lo puede de nuestro Señor Jesucristo. Solo lo puede dar nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solo Él. Por eso, si alguien no cree en la deidad de Jesús, ese, como dice, es un anatema. Es una persona que es un anticristo porque está en contra de Cristo. Jesús es presentado, dice Miriancita, como el verbo eterno y la fuente de vida. Amén. Angeli dice, el Dios infinito entró en el tiempo, en el espacio, en un cuerpo humano, pero no dejó de ser Dios. ¡Qué maravilloso! No somos de este mundo, pues ya nos adoptó Jesús, amén. Somos pasajeros. Este capítulo establece su divinidad, así es. Dios es nuestra luz. Dios es nuestra luz. Amén. Y mire, la luz de Dios no puede ser detenida. Y su papel en la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas. María Cervantes, ahora somos el tabernáculo donde Jesús puede morar y con Él nos cambia el nombre y lo importante, nos da la legalidad de ser hijos y ahí celebra. Yes, eso es de celebrar. Amén. La gloria de Dios habita con nosotros. Ligia dice, por la fe en Él podemos tener vida eterna. Amén. Él se hizo como nosotros para pagar el precio y por eso Jesús trajo gracia y verdad. Amén. La gloria es una persona que vive en nosotros. Así es, esa gloria vino a morar. Hay algo importante que aprendimos de Juan. Nosotros no somos la luz, pero llevamos a las personas a la luz. Somos el reflejo de Él.
Nos dio potestad de ser hijos de Dios, dice Sandrita. Marjorie, el amor es nuestra marca. Debemos de amar a todos como Dios nos ama. Amén. Esta es muestra de su amor, dejarlo todo. Jesús vino a transformar al hombre. Por su gracia somos salvos. Importante, por eso nos muestra cómo, ¿verdad? Él vino a transformar a través de Simón. También más adelante habla de Felipe y, y nos muestra cómo Dios conoce el corazón, cómo Dios conoce a las personas, porque Él es Dios. Jesús escudriña el corazón. Él ilumina la oscuridad de la humanidad. Dianita, aquí está mi Dianita. Jesús vino para transformar al hombre y nos da la legalidad, la identidad de ser hijos de Dios. Amén. Una de las cosas que yo aprendí fue esto, y eso el Señor siempre me decía: sé una buena estudiante para que en el futuro sea una buena maestra. Y algo que yo procuré es hacer lo que ustedes están haciendo, aprender, ser parte de la clase, eh, ser intencional, porque muchas veces nosotros queremos enseñar a otros, pero a veces no somos buenos estudiantes. Y tenemos que ser esos estudiantes de la palabra. Siempre tenemos que aprender. Usted siempre tiene que irse con algo. Y tal vez lo que usted ha aprendido le va a ser de bendición a otro. Entonces es importante. Y eso yo lo tuve en mi corazón, y el Señor me decía, incluso aún a veces cuando yo sabía, Señor, hazlo, hazlo. ¿Verdad? Uno tiene que aprender a ser un estudiante para poder ser un buen maestro. Jesús vino a transformar al hombre y nos da la legalidad, identidad de hijos de Dios. Yo todos los domingos que me siento en eso, yo escribo, aprendo, me llevo lo que el Señor quiere hablarnos, lo que el Señor nos quiere decir. Dice Angeli, Simón de paja a roca. Ese es un buen título. Dios te llama por lo que serás. Shocking, dice. It's very shocking. Somos el reflejo. Amén. Él es nuestra luz. Él nos hizo hijos suyos, dice Gracielita, mi Gracielita preciosa. Pati, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, mi Pati, preciosa Tanya. Somos instrumento útil por su gracia y por su amor. Amén. Todo por su gracia y por ese amor. Hoy nosotros somos instrumentos de Él. Y al igual que Juan, llevamos a los hombres a Él. Jesús es la revelación visible del Padre. Eh, esto nos lo dijo ahí dice iPad, pero así es. Jesús es la revelación visible. Ay, Gracielita, mi Gracielita. Después puedes oír, mi Gracielita, nuevamente la grabación. Dianita dice, la gracia perdona, la verdad confronta el pecado. Amén, la gracia perdona, la verdad confronta el pecado. En Jesús encontramos la gracia y la verdad. Te confronta, pero te perdona. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros nos arrepintamos. María dice, pastora, como no sé ser buena estudiante,
Tienes a la magia. Ay, tan linda, gracias. Que nos da un claro ejemplo de cómo amar la palabra. Amén. Y nosotros tenemos que amar la palabra. Cristo no es parte de la creación, Él es el autor. ¡Woohoo! Este merece un ¡woohoo! Ay, qué lindo, mi Katy. Miriancita dice, este pasaje nos incita a los creyentes a reconocer a Jesús como la palabra de Dios y a vivir en relación con Él. Él es la palabra viva. Amén, Miriancita. Jesucristo es el único que puede quitar el pecado. Mi abu, dice Yaquita, Dios quitó el pecado del mundo para que seamos libres. Él vino a quitarlo, Él no solo vino a cubrirlo, Él vino a quitarlo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi reinita, porque la vida solo existe en Dios, solo Dios puede dar vida al hombre. Amén. Dianita dice, habitar está conectado con el tabernáculo. El éxodo, la gloria descendía sobre el tabernáculo. La gloria tiene nombre y se llama Jesús. Jesús no comenzó a existir, Él es eternamente existente. Todo esto es esencial, es esencial en nuestra doctrina, en nuestra enseñanza, en que conozcamos quién es Jesús, eternamente existente. Por eso el nombre de Él tiene poder. Ese Cristo que resucitó. Mire, por eso es tan maravilloso que esa sangre es la sangre divina, es la sangre poderosa, esa sangre es la sangre del ser que creó todas las cosas que por él fueron hechas. Así es que este ha sido un capítulo hermosísimo. Potestad, legalidad. Y mire, esto es, como le digo, uno de los capítulos más profundos, pero con tanta enseñanza. Usted puede volverse a sentar y aprender. En esta mañana, nosotros le damos gracias a Dios por hacernos sus hijos legalmente, porque el Rey, el Señor de señores, si Él es el creador de todas las cosas, cuanto más no puede crear en ti, hacer en ti. Mire, ese verbo fue hecho 100% Dios, 100% hombre. Fue hecho carne y habita entre nosotros. Solamente tenemos, ¿verdad? Unos minutitos, pero solamente podemos adorarlo. Así que en esta mañana, ahí donde está, usted tómese, ¿no?, de esta palabra, acoja esa gloria, esa luz, acoja a nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que unió el cielo con la tierra y el cielo se ha abierto para nosotros, para los que le recibieron, porque a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mañana seguiremos con el próximo capítulo, aprendiendo más de lo que es el libro de Juan. Pero hoy oro y declaro en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra quede establecida en sus corazones. Que esta doctrina esencial de quién es Jesucristo queda grabada en nuestros corazones. Porque cuando tenemos esto, nada nos separará del amor de Cristo.
Pastora Esmirna. Amén. Nada nos va a separar del amor de Cristo. Y así que nos quedan unos minutitos y vamos a aprovechar este tiempo porque sé que aquí hay adoradoras que les gusta adorar en espíritu y en verdad, ¿verdad que sí? Y sé que aquellas que no han tenido la oportunidad de entrar antes, quizás no han podido ser parte de este tiempo de adoración. Y si hay algo que aquí también estamos practicando, haciéndola una disciplina en nuestra vida, es adorar al Señor, darle a Él la honra y la gloria que Él se merece. Y antes de ir allá a darle honor a muchas cosas, personas, antes de ir a honrar, ¿verdad? Cosas eh, vanas y pasajeras, qué lindo es poder hoy con ese texto, ese capítulo hermoso que aprendimos hoy. Y una de las cosas que hice fue, creo que lo hice, fue salvar todos los comentarios. Me gusta leer cómo están escribiendo y cómo podemos en un año ver todos esos textos de todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Y poder decir, wow, ¿te recuerda aquel 18 de febrero? Cómo nosotros aprendimos y hoy quizás van a ser de las que van a estar dando clases. Así que qué lindo vernos, ¿verdad? Así como maestras, porque decía una de las cosas en las que anoté aquí, me gusta, es cómo el Señor llama, ¿verdad? Y cómo el Señor comenzó a hacer a sus discípulos y los llamó, ven y ve, ven primero y después ven. Así que bueno, le damos gracias a Dios y le voy a pedir, luego vamos a orar por las peticiones, vamos a adorar un momentito mientras le damos espacio, ¿verdad? A la prédica que por ahí viene Pastora Berito para volvernos a sentar a la mesa y también poder seguir creciendo en la palabra de Dios. Y vamos a orar por las peticiones esta preciosa mañana. Sé que tenemos personas que tienen necesidades y también algo que estamos aprendiendo es a poder orar como familia unos por otros. Así que le voy a pedir a Tangita que esté pendiente, por si Lady no está, me parece que no la he visto, para que nos lleven este tiempo de adoración, perdón, de intercesión. Así que vamos a adorar al Señor, les vamos a abrir un ratito el micrófono para que no pierdan la oportunidad de poder adorarle al Señor y darle gracias a Él por esta palabra, por este tiempo, por este privilegio que nos da de poder venir con acceso directo delante de Él. Amén. Gracias, Padre, te damos, te adoramos, eres bello, precioso. Aquí estamos, Espíritu de Dios. Padre eterno, Gracias, Dios Padre. todopoderoso. Gracias, Jesús. Gracias, Gracias. gracias, Padre, Gracias por esta hacerte palabra. carne. Gracias por llamarnos. Señor, Gracias por nuestra escogernos. vida, Señor. Gracias por llamarnos por tu nombre. Madre mía, Padre, Madre Dios, gracias por tu y en amor, verdad, Papá, porque nos Señor, da, tú nos te Señor, porque tú los es más resplandeces en nuestras grande vidas, tu grande, Padre, ese sacrificio vivo, tu para que nombre toda adoración sea sobre salva, Señor, y todo podamos ser hijos Señor, tuyos gracias. legalmente, te Padre, amamos. conectados a nuestra sangre, Por este día que nos regalas, por la Padre, oportunidad que nos das una mañana de y Señor. Padre, Gracias por porque este no nuevo día, escatimaste por nada, esta semana Señor, corta que empieza, Señor. al Estamos en tus derramar esa manos. gracia, Señor, que no nos merecíamos, Señor, Padre, clamar. porque tú la das, Señor.